La sierra de Huachicory, Nayarit, se convirtió en escenario de una de las jornadas más violentas que ha registrado el estado en lo que va del año. Entre la noche del domingo 7 de diciembre y la madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025, al menos 17 personas perdieron la vida en una serie de ataques coordinados que, según diversas fuentes de monitoreo criminal, marcarían el inicio de una ofensiva territorial por parte de la facción conocida como La Malliza, contra integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación. Los primeros reportes llegaron a los números de emergencia poco después de las 9 de la noche del domingo. Vecinos de la colonia La Bomba, en la cabecera municipal de Huachicory, alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y personas tiradas en la vía pública. Cuando elementos de la policía estatal arribaron a la zona, encontraron a un hombre sin vida y a otro gravemente herido. Casquillos percutidos regados en el pavimento. Puertas cerradas. Silencio en las calles. Ese fue apenas el primer episodio de lo que se convertiría en una noche larga para los habitantes de la Sierra Nayarita. Horas más tarde, ya entrada la madrugada del lunes 8 de diciembre, un segundo reporte activó nuevamente a las corporaciones de seguridad. Esta vez la ubicación era la colonia Los Llanitos, a unos kilómetros del primer punto. Ahí, los elementos localizaron 4 cuerpos más con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. El saldo parcial hasta ese momento: 5 personas sin vida y un lesionado de gravedad, que fue trasladado a un hospital de la región. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit emitió un comunicado confirmando los hechos y anunciando un despliegue coordinado con fuerzas federales, patrullajes intensificados, filtros de revisión en las principales vías de acceso a la sierra y presencia permanente de elementos en las comunidades afectadas. El mensaje institucional era claro: el Estado estaba respondiendo. Pero conforme avanzaban las horas, los reportes seguían llegando. Comunidades dispersas en la parte alta del municipio comenzaron a reportar más cuerpos, brechas de terracería manchadas de sangre, vehículos abandonados con impactos de bala, casas con las puertas abiertas y nadie adentro. Para el mediodía del lunes, fuentes extraoficiales hablaban ya de al menos 17 personas abatidas en distintos puntos de la sierra de Huachicory. Una cifra que triplicaba el saldo inicial reportado por las autoridades y que comenzaba a circular con fuerza en redes sociales y canales de monitoreo criminal. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, apareció ante medios locales para referirse a los hechos. Su versión difería sustancialmente de lo que empezaba a circular en Internet. Según el mandatario estatal, entre las víctimas se encontraban menores de edad. Un adolescente de 13 años que perdió la vida y otro de 17, que resultó herido de gravedad. De acuerdo con la narrativa oficial, estas personas se trasladaban rumbo a comunidades de la sierra para llevar víveres cuando fueron sorprendidas por hombres armados. Es decir, el gobierno estatal presentaba a las víctimas como civiles, alcanzados por el fuego cruzado de una disputa que no les pertenecía. El gobernador aprovechó la coyuntura para insistir en una demanda que ha repetido en múltiples ocasiones: la necesidad urgente de un mando único policial en Nayarit. Una figura que permitiría coordinar de manera más eficiente a las distintas corporaciones de seguridad que operan en el estado y que, según él, es indispensable para hacer frente a la situación que se vive en municipios como Huachicory. Hasta ahí, el guión institucional se mantenía sobrio. Hechos violentos, investigación en curso, refuerzo de la seguridad. Ninguna mención a carteles, ninguna sigla, ningún señalamiento directo sobre quién estaría detrás de los ataques. Pero mientras los comunicados oficiales hablaban de víctimas civiles y operativos de seguridad, en otra capa de Internet mucho menos controlada, empezaba a circular una narrativa completamente distinta. En canales de Telegram y diversas cuentas de monitoreo criminal, se difundió un mensaje atribuido a la facción conocida como La Malliza, estructura del cartel de Sinaloa, que responde a los intereses de Ismael Zambada y Cairo, el Mallito Flaco. El contenido del mensaje no dejaba lugar a interpretaciones.
Según esa publicación, las personas abatidas en Guajicori no eran civiles inocentes, sino integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación. La misma fuente aseguraba que entre los caídos había un policía municipal y un elemento militar que supuestamente colaboraban con los jaliscienses. Y habló de un despliegue coordinado con fuerzas grave federales, que, de confirmarse, filtros, implicaría presencia permanente en la zona serrana. De seguridad El mensaje, por parte del crimen el Estado organizado. estaba ahí. Se investiga, el mensaje se remataba refuerza con la una seguridad. advertencia directa. Esto es apenas el inicio de una limpia en la zona. Es importante señalar que ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por autoridades. No existen nombres, grados ni corporaciones detalladas en documentos oficiales que respalden la versión de que entre los abatidos hubiera elementos activos de fuerzas de seguridad. Tampoco hay un pronunciamiento institucional que reconozca abiertamente que la malliza se atribuye los ataques. Lo que sí existe, y esto es innegable, es una guerra de narrativas. Por un lado, el gobierno hablando de familias quebradas y víveres que nunca llegaron a su destino. Por el otro, una facción criminal presentando los mismos hechos como un golpe quirúrgico contra su enemigo histórico. Para entender por qué Guajicori se ha convertido en epicentro de esta violencia, es necesario mirar el calendario hacia atrás y entender la importancia estratégica de este municipio, enclavado en la Sierra Nayarita. Guajicori colinda con el estado de Durango y representa una ruta de tránsito clave hacia la costa del Pacífico. Sus brechas, de terracería, sus comunidades dispersas y su difícil acceso lo convierten en un territorio apetecido por las organizaciones criminales. Quien controla Guajicori, controla una puerta de entrada y salida de mercancía hacia múltiples destinos. La geografía del municipio juega un papel fundamental en esta disputa. Montañas escarpadas, cañones profundos, y caminos que solo pueden transitarse en vehículos de doble tracción, dificultan enormemente las labores de vigilancia por parte de las autoridades. Para los grupos criminales, en cambio, este terreno representa una ventaja táctica invaluable. Conocen cada vereda, cada atajo, cada punto donde pueden emboscar o replegarse según las circunstancias. En septiembre de 2024, la misma sierra fue escenario de uno de los episodios más cruentos que ha registrado Nayarit en tiempos recientes. Un enfrentamiento entre presuntos integrantes del cartel de Jalisco y la facción de los Mayos dejó al menos 11 personas sin vida en la zona conocida como Las Antenas. Durante horas, las ráfagas se escucharon desde comunidades vecinas, mientras los habitantes permanecían encerrados en sus casas. Meses después, en noviembre del mismo año, medios nacionales documentaron otro caso en el municipio. 2 hombres aparecieron sin vida junto a un mensaje en el que supuestamente integrantes del cartel de Jalisco se burlaban de la facción del Mayo Zambada. Una forma de decirle al país que en esa parte del mapa la disputa no era solo por territorio, sino por quién imponía el relato de fuerza. Para 2025, la violencia dejó de ser una serie de incidentes aislados y comenzó a configurarse como una guerra abierta. Reportes de inteligencia no confirmados hablaban de una alianza operativa entre el cartel de Jalisco y los Chapitos en varios frentes para tratar de arrinconar a la malliza en distintos estados, incluida la Sierra Nayarita. En paralelo a los enfrentamientos, en redes sociales circularon videos de presuntos interrogatorios donde se acusaba a militares del 86 Batallón de Infantería, con sede en Acaponeta, de proteger a la malliza y facilitar su operación en la región. Grabaciones sin verificar donde supuestos detenidos señalaban nombres, rutas y formas de colaboración. Ninguna de esas grabaciones ha sido reconocida como auténtica por las autoridades militares ni civiles. La Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido posicionamiento alguno sobre estas acusaciones, pero el daño en términos de percepción ya está hecho. La idea de que mandos del ejército o de corporaciones locales podrían alinearse con uno u otro grupo ha calado en el imaginario colectivo de la región. El cartel de Jalisco, por su parte, también ha lanzado acusaciones en el mismo sentido. En comunicados atribuidos a esa organización, se ha señalado a mandos militares de permitir
y facilitar la entrada de los mayos al estado. Una acusación espejo que refleja la estrategia de ambos bandos. No solo combatir al enemigo con armas, sino también con narrativas que buscan deslegitimarlo ante la población. Esta guerra de propaganda tiene consecuencias reales. Cuando la población desconfía de las Fuerzas Armadas, la colaboración ciudadana disminuye. Nadie quiere denunciar si cree que la información terminará en manos del grupo equivocado. Nadie quiere ser señalado como informante de un bando, cuando el otro podría tomar represalias. Tras los hechos del 7 y 8 de diciembre, el gobierno de Nayarit anunció una serie de medidas para intentar contener la violencia en la sierra. El gobernador habló de operativos conjuntos con fuerzas federales, patrullajes intensificados y presencia permanente de elementos de seguridad en las comunidades más afectadas. Se mencionaron acciones específicas en comunidades como el Huizache y Los Laureles, donde recientemente fuerzas federales decomisaron armas largas, cargadores y centenas de cartuchos útiles. Aseguramientos que, según las autoridades, demuestran que se está actuando contra los grupos armados que operan en la zona. También se habló de filtros de revisión en las principales vías de acceso a Huachicori, retenes donde se verifica la identidad de quienes entran y salen del municipio. Una medida que, en teoría, debería dificultar el movimiento de grupos armados, pero que, en la práctica, a menudo solo representa una molestia para los civiles que necesitan trasladarse por trabajo o para llevar suministros a comunidades aisladas. Confirmó el saldo y habló de un despliegue coordinado con fuerzas federales, más patrullajes, filtros, más operativos. Presencia permanente en la zona serrana. Pero los habitantes de la sierra no miden la seguridad del número de retenes, ni en comunicados de prensa. La miden en algo mucho más simple y concreto. Si pueden salir de su casa sin temor a quedar en medio de una balacera. Lo que ocurre en Huachicori refleja una dinámica que se repite en múltiples puntos del país. Comunidades rurales, atrapadas entre grupos criminales en disputa, con autoridades que llegan después de los hechos y una población civil que debe aprender a leer los códigos de la violencia para sobrevivir. Los 17 muertos reportados entre el domingo y el lunes representan más que una estadística. Son personas con nombres, familias y proyectos truncados. Entre ellos, según la versión oficial, había menores de edad que simplemente intentaban llevar comida a comunidades de la sierra. Según la otra versión, la que circula en canales de Telegram, eran integrantes de un grupo criminal que pagaron con su vida la disputa por el territorio. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. En estos conflictos, las líneas entre civiles y combatientes suelen desdibujarse. Jóvenes reclutados por necesidad o por amenaza. Pobladores que colaboran con uno u otro bando por miedo o por conveniencia. Familias enteras que dependen económicamente de actividades vinculadas al trasiego de mercancía ilegal. Lo que resulta innegable es que Huachicori se ha convertido en uno de los frentes más activos de la disputa entre la Malliza y el Cartel de Jalisco en el noroccidente del país. Una plaza donde cada semana se reportan enfrentamientos, bloqueos, cuerpos abandonados y mensajes amenazantes dirigidos al bando contrario. Cuando un grupo criminal anuncia que comenzó una limpia, el mensaje no va dirigido únicamente a su rival. También es una señal para la población civil, para las autoridades y para cualquiera que tenga intereses en ese territorio. Una limpia implica violencia sistemática y sostenida. No se trata de un enfrentamiento aislado ni de un ajuste de cuentas puntual. Es una estrategia de mediano plazo que busca eliminar toda presencia del enemigo en una zona determinada. Eso incluye a los operadores armados, pero también a los halcones, a los colaboradores, a los familiares que podrían buscar venganza y a cualquiera que sea percibido como cercano al bando contrario. Si efectivamente la Malliza ha iniciado una limpia en Huachicori, como se afirma en los mensajes que circulan en canales de Telegram, lo que vimos el fin de semana pasado sería apenas el primer capítulo de una escalada que podría prolongarse durante semanas o meses. Los antecedentes en otras plazas no son alentadores. Cuando un grupo decide limpiar un territorio, la violencia suele intensificarse antes de ceder.
Hay periodos de enfrentamientos constantes, represalias cruzadas y un incremento notable en las desapariciones de personas vinculadas, real o supuestamente, con el bando perdedor. Más allá de las cifras y los comunicados, hay una dimensión de esta violencia que rara vez se aborda en los reportes oficiales: el impacto en la vida diaria de quienes habitan la sierra. Los comerciantes que deben cerrar sus negocios antes del anochecer porque saben que las noches pertenecen a otros. Los maestros que no pueden llegar a las escuelas rurales porque los caminos están bloqueados o porque simplemente es demasiado riesgoso transitar. Las familias que llevan semanas sin ver a parientes que viven en comunidades aisladas porque nadie se atreve a hacer el trayecto. Los servicios de salud también se ven afectados. Ambulancias que no pueden entrar a ciertas zonas. Médicos que prefieren no atender emergencias nocturnas. Enfermos que deben esperar a que amanezca para buscar atención, con todo lo que eso implica en casos graves. La economía local, basada principalmente en la agricultura y la ganadería, también sufre las consecuencias. Productores que no pueden sacar sus cosechas porque los caminos son inseguros. Compradores que ya no suben a la sierra a adquirir ganado. Proyectos de desarrollo que se cancelan porque ninguna empresa quiere invertir en una zona de conflicto activo. Las próximas semanas serán determinantes para entender hacia dónde se dirige el conflicto en Guayicori. Si los reportes de enfrentamientos continúan, si aparecen más cuerpos en las brechas de terracería, y si los mensajes atribuidos a la Malliza siguen circulando, quedará claro que estamos ante una ofensiva sostenida, y no ante un incidente aislado. Las autoridades tendrán que decidir si mantienen la estrategia de presencia y patrullajes, o si optan por acciones más contundentes. El gobernador ha insistido en la necesidad de un mando único policial, pero esa figura requiere acuerdos políticos y operativos que no se materializan de un día para otro. Mientras tanto, los habitantes de la sierra seguirán haciendo cálculos cotidianos. Si vale la pena subir hoy a la camioneta, si es seguro transitar por determinada brecha, si conviene cerrar el negocio temprano o mejor no abrirlo. Decisiones que en cualquier otro contexto serían banales, pero que en territorios como Huashicori pueden significar la diferencia entre regresar a casa o quedar tendido en el pavimento. Lo que pasó la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre puede leerse de dos formas: como un ataque más en una estadística de homicidios dolosos que no deja de crecer, o como una señal de que la Sierra Nayarita está entrando en una fase todavía más intensa de la disputa entre las dos organizaciones criminales más poderosas del país. Lo cierto es que, más allá de las siglas y los comunicados, hay 17 personas que no regresaron a sus hogares. Sin vida y un municipio entero que otra vez despertó con la certeza de que su nombre y habló solo de un aparece en las noticias coordinado cuando con la sangre ya manchó el camino.